Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a continuar con nuestra serie sobre la historia del cristianismo en sus primeros 1000 años y hoy vamos a conversar sobre la importancia que tuvo y que tiene la música dentro de la liturgia, en este caso religiosa, a la hora de practicar los rituales en el servicio de adoración del mundo cristiano. Al igual que la música también ha jugado un papel muy importante, por supuesto, en toda religión. Pero específicamente estamos hablando ahora acerca de esta introducción, o mejor dicho, una continuación. Porque dentro del mundo judío encontramos, por supuesto, que el uso de la música, de los cantos, de los salmos, y todo esto formaba y forma parte importante de la liturgia judía, de la adoración en las sinagogas, en el templo. Cuando estaba el templo en Jerusalén, igual había cantores, se tocaban instrumentos musicales, el arpa, la lira, entre otros instrumentos, la pandereta. Y sucede que entonces, en el caso del cristianismo, pues al tener una raíz procedente del mundo judío, pues cuando comienzan a funcionar como una religión independiente, pues van desarrollando también su propia música, sus propios instrumentos musicales, etcétera, etcétera. En un comienzo siguen el modelo del mundo judío, el modelo bíblico, donde pues están los cantos, tomando como base los salmos o una serie de himnos y alabanzas, y luego poco a poco van incorporando una serie de tonos, variaciones de acuerdo a los diferentes lenguajes del mundo cristiano. Por ejemplo, hay una serie de cantos en siríaco o arameo, una serie de cantos también en griego, en latín, incluso en copto. Por tanto, estamos viendo aquí un desarrollo, en este caso dentro de la liturgia y del servicio de adoración en las iglesias, especialmente a partir del siglo IV, V, VI, VII, VIII y IX, incluso especialmente en Europa, porque en el este se desarrolla prontamente, pero vamos a tener que hay un gran apogeo en Europa hacia los siglos VIII y IX, muy importante esto. Por tanto, como parte del servicio en la iglesia, vamos a tener que la música fue a jugar un papel muy importante en estos rituales. Y sucede entonces de que los sacerdotes tienen un papel importante, los monjes tienen un papel significativo, y incluso sabemos que primeramente toman como modelo también cánticos que aparecen en el Nuevo Testamento y que son incorporados en la liturgia hasta el tiempo presente. Por ejemplo, les puedo citar la famosa canción o cánticos que aparecen en el Evangelio de Lucas, la famosa canción de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, en Lucas 1. También la canción de Simeón que aparece en Lucas 2. Y también la canción de María, otro cántico que se incorporó. Y también cantaban una serie de cánticos tomados, yo la mencionaba, de las escrituras hebreas, como el cántico del mar, el cántico de Moisés, el cántico de Hannah que aparece en el libro de primero de Samuel. Y así una serie de cánticos que van siendo incorporados. Vemos entonces incluso, y tenemos testimonios de fuentes externas, por ejemplo el famoso gobernador Plinio le escribe al emperador y le dice, dando un reporte de las actividades cristianas, y él le habla de cómo tienen una especie de canto o himnos. En latín se llama Carmen. Carmen significa himnos. Y le dice que le cantan una serie de himnos a Cristo como si fuese Dios, dice este gobernador romano. Entonces vamos viendo testimonios de que poco a poco se va esto introduciendo, se hace más evidente la importancia de la música, y cada región, de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su lenguaje, de acuerdo a su tradición, va incorporando este tipo de estilos musicales dentro de las procesiones y servicios dentro de la iglesia. Ya les mencionaba, dependiendo de qué parte del mundo. Incluso tenemos testimonios de que la iglesia de Etiopía no solamente cantaba, sino que tenían incluso una serie de danzas, de baile ritual también. Tenemos testimonios de ello. Hay tres figuras importantes que mencionar en el mundo cristiano, en tres lenguas diferentes tradiciones. Una de ellas es la de Efrem, que escribió cánticos, himnos en siríaco o arameo. Tenemos la figura de San Ambrosio,
que escribió cánticos en latín. Ya de San Ambrosio hemos comentado en un vídeo anterior, este obispo de Milán. Y tenemos la figura de un tal Romanos, que escribió cánticos en griego. Y sucede entonces, por ejemplo, en el caso de Efrem, que escribía estos himnos en siríaco o arameo, tenemos que el estilo era, pues, primeramente había una voz principal, un soloísta como se le llama, y esta persona, entonaba el cántico y luego se le acompañaba por un coro, que podía ser un coro profesional o podía ser la congregación entera repitiendo cierta pequeña frase, un estribillo en este caso. Habían himnos o cánticos que se componían por diferentes motivos, tanto para celebraciones específicas, la época de la Natividad, para la Eucaristía, las festividades cristianas o simplemente para los servicios que se celebraban cada domingo. Por tanto, vemos aquí aspectos o énfasis específicos en diferentes aspectos importantes del servicio de la adoración cristiana. Tenemos también que sucede en el caso de Efrem, que componía cánticos especialmente para las mujeres para que cantasen, porque él se percata que la mujer en la iglesia como que no hablaba ni hacía nada, y dice, pues bueno, vamos a dar una actividad que cante, que alabe a Dios. Y este Efrem, tenemos testimonios que así lo dicen, componía especialmente para las mujeres en la iglesia que pudiesen entonar alabanzas. Y se nos habla de que al parecer era una serie se dice que eran como monjas, ¿no? Y él les enseñó incluso cómo eran las melodías, cómo cantar, cómo la entonación, todo esto. Y es algo significativo que apuntar en cuanto a Efrem. La otra figura importante en el mundo latín es la figura del obispo de Milán, San Ambrosio, como ya les decía, que no solamente componía himnos similares a los que les comenté ya para alabanza y demás, sino también componía una serie de himnos y cánticos para dar ánimo a los creyentes, para dar ánimo a las personas en la iglesia. Y esto es importante. Estos himnos cánticos se debían de memorizar, no había ningún libro escrito, todo se pasaba de un maestro a un discípulo, donde se le enseñaba todas estas melodías y se memorizaban y luego se cantaban en estos momentos especiales o importantes de la iglesia. Sucede que hay diferentes estilos, ya les recordaba, no solamente que varían en cuanto al lenguaje, el contenido, sino también incluso la métrica que se va a seguir. Hay una métrica en prosa, siguiendo el modelo de los salmos, por ejemplo, de las escrituras, pero también se van a desarrollar ahora una especie de cantos con estilo poético. Y la poesía, estos monjes, ahora poetas también, pues es el estilo que le dan a esta serie de estanzas que ya recordaba, que se van a ir cantando, ¿no?, por todo este mundo cristiano. Habían diferentes estilos. Les decía acerca de aquel que como solo recitaba y luego un coro repetía, pero habían otras maneras de hacerlo. Por ejemplo, habían quienes una parte de la iglesia, de la congregación, cantaba una parte del canto, del cántico, del himno, y la otra parte respondía. Y así, mientras uno cantaba, otro hacía silencio. Y mientras este cantaba, el otro hacía silencio. Y así, por partes iban cantando, y así se iban acompañando. Eran diferentes técnicas, diferentes estilos. La tercera figura importante que aportó muchísimo aquí es un tal Romanos, que compuso una serie de himnos en lengua griega. Él había nacido en Siria, pero desde joven se asentó en Constantinopla, que hoy es lo que llamamos Estambul en Turquía. Y este Romanos pues seguía el mismo estilo igual, un solo acompañado por un coro, y así sucede de que tomaba inspiración para sus himnos en las escrituras, en el Nuevo Testamento también, en los Salmos. Sucede que también a la hora recordemos que en las iglesias, en el centro pues se encontraba esta plataforma o mesa donde se leían las escrituras, y se van a incorporar también estos cánticos donde entre lectura y lectura se van a ir cantando estas melodías. Incluso cuando la costumbre de que cuando se entraba a la iglesia se entraba en toda una procesión con los evangelios cargados, y luego se retiraba, por ejemplo, el obispo con los evangelios igual. En ese momento de entrada y salida se acompañaba con cánticos,
y fue toda una costumbre que se adoptó en estas iglesias. Y hay una serie de cánticos famosos, por ejemplo un himno llamado La Gloria Excelsis, otro conocido como himnos trinitarios, donde hablaban específicamente acerca de la Trinidad. Hay una serie de composiciones, en especial el caso de Efrem, que no solamente tomaban historias bíblicas y hacían cánticos y melodías, sino que además le agregaban a estas melodías. O sea, si la historia bíblica contaba una historia, él podía agregarle otros pasajes. Se lo inventaba y era parte de la composición musical. Y así tenemos que van desarrollando este estilo de música, de canto. Y sucede que también, pues ya les recordaba, que conmemoraban hechos importantes que daban gloria a la figura de María, a la figura de Dios, a la figura de Jesús, y en momentos importantes como la Eucaristía, la Natividad. También pues sucede de que estos, ya recordaba, que son cantos solemnes. Entonces hay un momento en que va a ser necesario no solamente que se enseñe de maestro a discípulo y que se memoricen oralmente, sino que debido a la distancia que hay, por ejemplo, en el Medio Oriente, a las iglesias que hay en Roma o en Europa y en otros sitios, es difícil de que si hay un maestro de música, no sé, en Jerusalén, tenga que viajar a Roma a enseñarle a alguien. Por tanto, surge la necesidad de poner por escrito estos himnos, pero no solamente de ponerlos por escrito, sino de inventar un sistema que permitiese a aquel que tomase el libro de cántico donde quiera que estuviese, y sin necesidad de ningún maestro, pudiese saber cómo cantar este cántico, la entonación, si debía subir o bajar la voz, todo este estilo de música. Y es cuando hay una serie de monjes que de manera brillante, y aquí hay dos figuras importantes, unos monjes, un tal monje benedictino, un tal Hucbald y un tal Guido Arezzo, hacia el siglo X, siglo XI, pues que van a ser los principales promotores y creadores de un sistema de composición musical, de anotación musical. Y aquí está una de las grandes aportaciones al mundo de la música hasta el tiempo presente. Hoy día vemos, por ejemplo, los grandes compositores de música como Mozart, Bach y cualquier artista de hoy, vemos que tiene al frente de sí este sistema de notación musical, igual que los que aprenden a tocar guitarra o piano. Fácilmente pueden ver las canciones porque está este sistema de anotación, que le dice cómo tocar la canción, cómo la melodía, la entonación, etc. Aquí y podemos decir, de que este sistema fue inventado por estos monjes benedictinos. Fue el mundo cristiano el que dio al mundo en general de la música estos sistemas de notación que hasta este mismo día se utilizan, por la necesidad que había de que ya ahora se ponían por escrito, se inventó este sistema de líneas, de trazos, de puntos, que indicaba ahora cómo cantar, cómo dar la entonación. Y ya no era necesario que la gente viajase a larga distancia, sino que con el libro pues, podían ser inmediatamente aprendidas estas nuevas melodías, estos nuevos cánticos con la entonación, con la música y todo. O sea que fueron los monjes cristianos los que inventaron el sistema de notación musical, utilizado por todo el mundo en general. Y ya recuerdo que más tarde, con el surgimiento de los grandes creadores, inventores de la música, como Mozart, Beethoven, Johann Sebastian Bach y todos estos grandes, pues se lo deben también a estos monjes cristianos. Y todo el mundo de la música en el tiempo presente igual le deben este sistema a estos monjes benedictinos. Fue tal euforia, tal descubrimientos que incluso hasta el Papa Juan XIX invitó a Guido de Arezzo, principalmente porque fue el que pues, inventó este sistema y realmente lo mejoró. Guido de Arezzo le invita al Vaticano a que enseñe al Papa y allí exponga estos descubrimientos, y fue realmente gran alegría que se recibió este nuevo descubrimiento de anotación musical. Entonces vemos que esto fue fundamental en la época del Renacimiento, con el resurgimiento de los grandes compositores de la música, y gracias a estos sistemas de notación que inventaron estos monjes, y a las escuelas que se desarrollaron, porque habían escuelas también donde se enseñaba a cantar a todas estas melodías y que se fueron desarrollando, escuelas de cantores también. Por tanto, aquí tenemos de manera resumida, ¿no? Cómo fue que surge este sistema de
los cánticos, los himnos, y que se incorpora la música como sistema o como medio de alabanza en el mundo cristiano, en las iglesias, como ha habido diferentes estilos de música, dependiendo del sitio, de la región, y también dependiendo del lenguaje, en siríaco, en copto, en latín, en griego y en otras lenguas en tiempo moderno, en castellano, depende. Así que aquí vemos todo un desarrollo que tomó muchos siglos, pero como poco a poco se fue incorporando toda esta liturgia, todos estos himnos de alabanza dentro de los servicios de las iglesias hasta el tiempo presente. Y que otra vez recuerdo, es algo que lo encontramos también en otros sistemas religiosos, en el judaísmo, en el islam, y pues está toda esta alabanza, ¿no? Los salmos, etcétera. En todos sistemas religiosos siempre hay alabanzas. Pero aquí les cuento cómo fue este desarrollo en el mundo cristiano, partiendo quizás de su raíz judía. Poco a poco fueron innovando, mejorando y pues creando su propio estilo de cantos. Hasta aquí con este vídeo, con esta sección. Gracias a todos por su atención y como siempre les recuerdo, nos veremos en un próximo encuentro con más de esta serie tan interesante sobre la historia del cristianismo en sus primeros 1000 años.